Así que pues buenas noches para todos y todas. Vamos a iniciar con esta tercera semana de lo que es el módulo de estadística. Tal y como yo les había adelantado un poco, ¿verdad? Vamos a ver lo que es distribución de frecuencia, ¿verdad? Datos agrupados. Pero primero vamos a abarcar un tema que es la parte de redondeo, y también hay un poco de cálculos de porcentajes para estar claro con eso y que lo vayamos también analizando. Entonces vamos a hablar primero, bueno, no sé si tienen alguna duda, perdón, alguna pregunta, algo que necesiten que les aclare de momento. Ya saben que bueno, esa es la tónica de empezar las clases, ¿verdad? Por aquellos en algún momento me lo brinco. Ok, bueno, como les decía, vamos a empezar con lo que es el redondeo. Es, digamos, lo que en buena teoría debería ser un tema fácil en el sentido de la parte lógica, la parte numérica, cuando estamos utilizando cifras inferiores a 1, ¿verdad? Cifras que están entre 0 y 1, digámoslo así. ¿Y por qué digo debería ser fácil de manera lógica? Bueno, porque a veces tal vez si no tenemos el conocimiento simplemente redondeamos de manera equivocada. O sea, decimos, redondeamos a dos decimales y simplemente pues eliminan el resto y lo dejamos en 2. No es así de fácil. Cuando nosotros estamos redondeando, realmente lo que nosotros estamos haciendo es tratando de comprender el número, la cifra, ¿verdad? Como tal. En algún momento, ¿verdad? Cuando habíamos visto los diferentes tipos este, de distribuciones, ¿verdad? Cuando hablamos de números cuantitativos, habíamos visto que existen eh, números discretos, ¿verdad? Y yo les preguntaba cuántos números hay entre 0 y 1, por ejemplo. Y alguien por ahí decía, bueno, 10, 9, porque tal vez lo visualizamos de manera tal de que es una regla, pero realmente estamos hablando de números infinitos, números que no conozco realmente cuántos hay. Entonces, a ese punto es en el que voy cuando hablamos de redondeo. Estoy tratando de comprender el número, ¿verdad? Con cierta cantidad de decimales. Y básicamente no estamos hablando de un número real. O sea, al tratar de acercarse, ya estamos más bien alejándonos de la exactitud. Estamos tratando de ser precisos, sí, pero nos estamos alejando de la exactitud. Son dos términos que tal vez ahí luego voy a explicarlos con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, acá tenemos estos dos, antes de entrar un poco más en detalle, tenemos acá estos dos ejemplos, porque la ley de redondeo se reduce a dos reglas, eh, que es cuando tenemos un número igual o mayor a 5 o cuando es menor a 5. Ahí pues eso se va a reducir, por decirlo así, la ley de redondeo. Pero entonces fíjense ustedes acá que para este primer número que tenemos acá, 45,35, ok, si yo no sé hacer un buen redondeo, simplemente digo 45,3. Pero bueno, la ley de redondeo me dice que ese 5, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Para que les quede claro. Aquí lo que quiero hacerles una explicación para que me entiendan qué es lo que yo quiero decirles con comprender el número. Ok, entonces a la hora de decir, mira, 45,35, ese coma 35 yo lo tengo que redondear a un decimal, porque me lo están pidiendo. O sea, me piden redondearlo a X cantidad de decimales. Entonces, como yo lo tengo que redondear a un decimal, pues ese 5 que se va a ir, que ya no va a estar ahí, no es que nada más se va, sino que también le va a decir al 3, súmele 1 o quédese igual. Esas son las únicas dos reglas que se van a aplicar. Y hago una aclaración, si estamos usando Excel o calculadora, ahorita les explico una calculadora, va a utilizar exactamente los mismos criterios, para que se den una idea. Entonces, al pasar de dos decimales a 1, pues ese 3 se va a convertir en 4. Eso es lo que va a hacer el 5 al irse, lo va a convertir en un 4. Entonces vean ustedes que hay una gran diferencia, ¿verdad? Es decir,
coma 35 a decir coma 40 o coma 4. Como aquí hay ceros, es que como los ceros a la izquierda no valen nada. este Hay una diferencia, sí hay una diferencia. O sea, no es lo mismo decir 35 a decir 40. No es lo mismo que a mí me den 35 millones a que me den 40 millones. Bueno, para alguien que tiene mucha plata tal vez no sea tanta la diferencia, pero en temas de cantidad sí. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Yo necesito comprender el número. Y para comprender el número, coma 35 es más parecido a coma 40 que a coma 30. Si ese es el caso, ¿verdad? Porque estoy tratando de entender el número y poder utilizarlo a mi favor. Esa es como la explicación que quiero que me entiendan. ¿Ok? Entonces, igualmente con la cantidad de decimales que vayamos a hacer. Voy a hacer unos cuantos ejemplos acá, tal vez ahí para que ustedes me ayuden. Vamos a ver acá. Yo casi siempre uso coma. Vamos a hacer esto un poco más grande. Ahí está. Ok, entonces yo necesito pasar ese número. Ay, qué lindo. Yo creo que no lo están viendo. Qué pena. Nadie me dice nada. Ok, ahora sí. Se supone que tengo ahí una hoja Word con un número 0,878. Nada más me confirman que sí lo ven. Pero me confirman. Correcto. Ok. Es que recuerden que no tengo la pantalla. Entonces, este número que está acá, que yo necesito pasarlo a dos decimales. O sea, realmente lo más normal o lo más común, como mínimo, es trabajar con dos decimales. Obviamente habrán empresas que trabajen con más. Mientras más decimales, pues tenemos una mayor precisión. También eso es para los que trabajan o conocen un poco de mecánica de precisión o trabajan con esas cuestiones de precisión, sabrán o estarán claros que normalmente se utilizan 5 hasta 7 decimales. Por lo mismo, porque la cantidad de decimales me va a permitir llegarle más exacto al valor. Pues bueno, resulta que yo pues voy a trabajar con dos decimales, entonces yo necesito eh, reducir de 3 a 2. Si yo hago esto, es lo que yo les decía que mucha gente hace, ¿verdad? Que simplemente pues quita los que están de más y ya. Pues no. El que yo voy a redondear es este número, el 7. ¿Por qué? Porque el que se va es el 8. Entonces, este 8, como se va a ir, le va a decir al 7 qué tiene que hacer. O sea, antes de irse le va a decir, mire, como yo soy mayor a 5, 5 o mayor a 5, entonces usted súmese 1. Entonces este 8,78 va a pasar a 0,88 porque el 8 lo va a redondear. Entonces ven que este número, lo que voy a tratar es de que este número se parezca lo más posible al número original en temas de redondeo, ¿verdad? No va a ser el mismo, no, pero pues 88, ya si yo lo veo desde este punto de vista y yo agarro el número en una recta numérica y ubico este número y ubico el 0,88, voy a encontrarme que están muy cercanos, no están igual, eso ténganlo por seguro, no están igual, pero están muy cercanos. Esa es la idea que nos da el redondear. ¿Okay? Pero cosa diferente sería si yo tengo un número como este. Igual, pasémoslo a dos decimales. Este es el resultado. Aquí, ¿cómo haríamos? Bueno, alguien que no sabe, pues hace esto. Si lo hace sin querer, lo está haciendo bien, pero no está aplicando lo que deberíamos hacer. O sea, este 4, que es el que se va a ir, le va a decir al 8 qué hacer.
como es 4, pues, o sea, menor a 5, entonces le va a decir al 8, ok, entonces quédese como está. Y ahí, pues digamos que por guava la pegó, pero debería determinarlo mediante esa ley de redondeo que acabo de explicar. Ok, pues voy a hacer una aquí para ver si alguien me ayuda. Okay. ¿Alguien que me ayude a redondear este a 2 decimales? 7,88. ¿Cómo llegó ahí? Porque el 5 S, y porque hay que ponerle 1 al 7 más. Ok, perfecto. Si hubiera sido un 4, se hubiera quedado en 87. Usted lo acaba de explicar. Ok, perfecto. Vamos con este. Vamos a ver cómo nos va con este. Espérese para señalar este en rojo, que era el resultado del anterior. Ok, 0,46. ok. Dígame cómo llegamos ahí. Porque como es a 2 decimales, el que le sigue es el 7 y es mayor a 5. Ok, perfecto. Perdón, señalé como no tenía que ser. Ok. Exacto. El que yo tengo que fijarme, precisamente por eso lo dice, el que yo tengo que fijarme es el que está a la par del que voy a redondear. Ven que aquí tengo más números, tengo más decimales y podría tener muchísimos más. Pero el que va a determinar el redondeo es el que está a la par del que voy a redondear. Y el que voy a redondear pues es el 5, porque vamos a 2 decimales. Entonces en este caso el 7 va a redondear el 5 a 46. Bueno, a 45 a 46. ¿Okay? Vamos con este. Perdón. Vamos a ir para que no lo tomen en cuenta. Igual también a 2 decimales. Uy, mira. 0,80. Perdón. Uy, se me puse la coma. Ahora sí. 0,80. 0.80. ¿Están seguros? Sí, ese es un Sí. caso muy particular. Ese es un caso muy particular porque el 6, que es el que se va a redondear al 9. Pero este 9 va a arrastrar consigo el 7. Porque aquí, pues, ni modo que yo redondee a 0 y me quede 70. Pues aquí a huevo, perdón la palabra, va a quedar en 80. O sea, siempre que van a tener un 9 aquí a la par, ese 9 va a arrastrar al que está con él junto. ¿Ok? ¿Preguntas? Les explico con la calculadora. Con la calculadora es muy fácil. Bueno, primero que todo, ¿quién tiene calculadora? Porque si nadie la tiene, sería como pólvora al viento. Calculadora científica, marca Casio. Perdón que promueva la marca, pero soy la única que sé usar. Hay unas marcas Sharp y otras marcas que yo no sé cómo usarlas. No, yo no tengo ahorita, pero le anda mi hijo en el colegio. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima clase. Era nada más como para enseñarles, no es algo que tengan que utilizar, era como para que tengan una herramienta adicional. Pero con eso que les expliqué, pues creo que tal vez les quede, bueno, tal vez no, debería quedarles claro. Ley de redondeo, ¿ok? Igual si lo hacemos en Excel, bueno, les puedo mostrar de una vez Excel, ¿verdad? Para que vean que, vamos a ver, tengo aquí la pantalla de Excel abierta, no, ahora sí. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo Excel, digamos, esos que hicimos antes, creo que era 7,87 me parece, era uno. ¿Okay? Si este número, yo aplico la ley de redondeo acá, Excel tiene una categoría en la pestaña de inicio que se llama número. Aquí en esa categoría de número podemos aumentar o reducir los decimales acá.
Entonces, por ejemplo, yo reduzco los decimales y si los reduzco, él va a aplicar la ley de redondeo, tal y como lo haríamos si fuera de manera manual. Denme un segundito. Voy a echarme un estornudo, qué madre. Ay, qué madre, no pude. Bueno, creo que me voy a resfriar. Ojalá que no. Ok, vamos a ver. Ok, ahora porcentaje. Cuando hablamos de porcentajes, el porcentaje es un número o un valor, como quieran verlo, pero que está entre 0 y 100. Y lo que va a representar es una parte de un total mediante un porcentaje. O sea, va a agarrar el total que yo tengo y ese total va a ser el 100% y cualquier parte de ese total va a ser una parte del 100%. O sea, como para entender casi siempre una totalidad o una población, utilizamos los porcentajes. A veces hay gente que se complica mucho, ¿verdad?, a la hora de hacer estos cálculos de porcentaje y de pues, digámoslo así, o no le da o no entiende lo que le está dando. ¿Okay? Voy a explicarles acá con unos ejemplos, pero voy a usar mejor Excel. Aquí también la explicación les sirve lo que está ahí, pero voy a usar Excel para que vean unas cuantas cositas acá. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo necesito clasificar los defectos, ¿verdad?, que tengo en la producción diaria, en la producción, no sé, del día o de cierto turno. ¿Okay? Digamos que hay rayas o rayonazos, tenemos defectos en los sellos, tenemos defectos en la impresión. O sea, todos esos son defectos que yo voy obteniendo. ¿Okay? ¿Cuál otro podría ser? Sellos, impresión. Ok, puede ser resistencia. Ahí como haciendo un ejemplo que nos sirva. Entonces, normalmente yo voy a tener cierta cantidad de defectos. Entonces, por ejemplo, tal vez en rayas tengo 25, en sellos tengo 10, en impresión tengo 16 y en la parte de resistencia probablemente se me den unos 8 defectos. Okay. Esta cantidad que tengo acá de rayas, de sellos, de impresión y resistencia, cada una de ellas forma parte de lo que son los defectos con los que yo manejo. Entonces probablemente a la hora de hacer un reporte, a la hora de hacer un análisis, yo lo que reporto es la cantidad de defectos que tengo. Entonces en ese caso lo que hago es una sumatoria. ¿Ok? Me dio 59. Vamos a sumarle uno más a alguno acá. Vamos a sumarle a este. Para que me dé 60, nada más. Es para, vamos como para tener el número cerrado. Entonces en total, yo tengo un total de defectos de 60. Obviamente esos 60 están repartidos, ¿verdad?, en cantidades diferentes para cada uno de los tipos de defecto. Aquí solamente estamos usando 4 para ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, en términos de porcentaje, cuando ya yo voy a trabajar entonces en porcentaje, porque puede ser que me pregunten, no sé si ya les han preguntado, mire, ¿cuál es el porcentaje de defectos en resistencia que se está presentando? Porque tal vez es algo que quieran mejorar, o es algo que quieran rastrear, o es algo en lo cual pues se ha venido trabajando con el fin de reducir, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el porcentaje que representa el defecto de resistencia, yo no voy a decir que 8. ¿Por qué? Porque 8 es la cantidad. Me están preguntando por el porcentaje. Entonces, yo tengo que calcular un porcentaje correspondiente a cada una de las cantidades. Bueno, a cada una o a la que me están preguntando en específico, ¿verdad? Porque eso también
A veces tal vez no es necesario hacer todo. Lo que yo sé es que este 60 va a ser el 100%. En términos de porcentaje, este total, este conjunto completo me va a representar el 100%. Por lo tanto, yo sé que cada una de estas cantidades me va a representar un porcentaje, pero un porcentaje en relación a 100, a 100%. ¿Okay? Voy a quitar ese 100 ahí para que ahorita lo sumo y vean que me tiene que dar 100. Entonces, ya yo sé que 25 es una parte de 60. Entonces yo lo que hago es que 25 lo divido entre el total. O sea, esa parte que corresponde a 25, que son las rayas, lo divido entre el total, que es la sumatoria. ¿Okay? Si no estoy usando Excel, pues esto que está acá lo tengo que multiplicar por 100. O sea, la cantidad entre el total, y obviamente me va a dar un número inferior a 0, pero eso es porque es un porcentaje. Si estoy en Excel, nada más lo paso aquí a porcentaje, como antes, en la misma sección de número, cuando hicimos el redondeo, pero en esta sección que es pasar el número a porcentaje. Y voy a ponerle un decimal, porque si no me lo va a dar el número entero. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Vamos a ponerle un color diferente. Lo que quiere decir acá es que 25, o sea, las cantidades de efectos de rayas, que son 25, representan el 41,7% del total, el total que es 60. Entonces ven que este 25, no es la mitad, la mitad es 30, pero si por ejemplo esto fuera 30, vean que me da 50. Bueno, no me da 50 porque yo lo cambio aquí a 30 y aquí también va a cambiar el total, entonces no me hagan caso. Pero se asemeja, ¿verdad? Que el 30 es la mitad de 60, por lo tanto pues se asemeja mucho al 50%, que vendría a ser muy cercano. Y así con cada uno. Igualmente, si yo divido acá este 10 entre el total, aquí divido este 17 entre el total, y acá divido, este 8 entre el total, ahí voy a tener los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. Entonces ven, este 8 que es en resistencia representa el 13,3%. Entonces, a mí me preguntan cuál es el porcentaje que está representando resistencia como defecto. En ese momento pues me representa un 13,3%. Si todos estos porcentajes completos yo los sumo, ahí sí me tiene que dar 100%, como lo puse antes. Y ahí está la sumatoria. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Qué pasa si vamos al revés? Yo tengo los porcentajes, digamos aquí tengo 25, aquí tengo 30, aquí tengo 40, aquí sería 15 me parece. ¿Okay? Yo tengo esos porcentajes, me pasé, es aquí 5 más bien. Yo tengo los porcentajes y necesito saber la cantidad. ¿Okay? A fuerza necesito saber el total. Entonces digamos que yo tengo un total de 250. Aquí es ir al revés, digámoslo al revés en el sentido de que ahora ya no me están pidiendo el porcentaje, sino que yo ahora tengo el porcentaje y necesito saber a qué cantidad pertenece ese porcentaje. Bueno, pues entonces aquí hacemos una multiplicación. Multiplicamos el porcentaje, voy a quitarle el decimal porque están en enteros. Multiplico el porcentaje por el total. Entonces lo que hago es que
25% lo multiplico por 250. Tiene que ser por ciento. ¿Por qué digo por ciento? Bueno, aquí es porque ya el símbolo está. Entonces a la hora de hacer la operación, pues me va a tomar de que eso es por ciento. Pero si fuera en la calculadora tiene que ser igual. 25% por 250. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, sí, si ustedes multiplican 25 por 250, les va a dar 1000. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque no es lo mismo 25 que 25%. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que me lo diga con respecto a lo que ya yo acabo de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre 25 y 25%? Vamos a ver si voy a... Si todos hablan al mismo tiempo, el micrófono no voy a escuchar. Traten de levantar la mano primero. Está muy fácil, lo que acabo de explicar, con lo que yo expliqué, lo responden. Profe, yo lo hice como usted dijo, y si yo lo multiplico sin el porcentaje, me dan números más grandes, me dan 600 y resto, y al multiplicarlo con el porcentaje me da con decimales, 62.5. ¿Le da cómo, perdón? 0, 62. algo, ¿verdad? Me da coma, ya le digo, ¿qué le digo? Me da así, 6 puntos, 6,250 lo que me da. Ok, pero es 25% por 250, lo está haciendo. Es que la hice de las dos formas. Entonces, a la hora de hacerlo como 25 pelados sin el posible porcentaje, me da 6,250. Pero ahora que yo le pongo el porcentaje, ya me da un número más pequeño, me da 62.5. Ah, ok, sí. 62,5 este que está acá. ¿Sí? Exacto, es lo que les decía. Pero ¿por qué? Eso es lo que necesito que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque 25 es un número, ¿verdad? Un número, ¿verdad? Nominal, ¿verdad? Que yo lo puedo ir contando. Y 25% es una parte, como les decía antes. 25% viene a ser una parte del 100%. En ese caso, pues el 25%. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Cuando hablamos de porcentajes, cualquier número que yo represente con porcentaje es porque es una parte de 100. Y yo puedo hacer esto con cada uno. Voy a hacer esto aquí para no tener que copiar lo mismo. Y tenemos que, en el caso de, digamos, del 30%, el 30% de una cantidad de 250 vienen a ser 75 unidades. El 40% de 250 vienen a ser 100 unidades. Eso si uno quiere ir al revés. Al revés, digamos, hablando de calcular la cantidad en vez del porcentaje. Pero a fuerza, si a ustedes les preguntan, dígame la cantidad que corresponde al 25%, bueno, necesito tener el total, porque si yo no lo tengo, no puedo hacer ese cálculo. Ok. ¿Alguna pregunta antes de entrar acá a distribución de frecuencias? No, pues. Ahí voy agarrándole. Ok. Bueno, ¿por qué explicamos todo eso? Bueno, porque ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama histogramas. De hecho, es una de las 7 herramientas básicas de calidad. ¿Sí? Cuando vayamos a ver calidad, no vamos a poder abarcar todo. Entonces, algunas herramientas las vamos a ir abarcando con respecto a otros módulos. En este caso acá nos queda genial abarcar lo que es histogramas por medio de la distribución de frecuencias. ¿Qué son las distribuciones de frecuencias? Bueno, nosotros hablamos en temas de distribución de frecuencias cuando agrupamos los datos. Entonces, yo voy a hacer acá un ejemplo. Acá en el material está un ejemplo explicado, determinado, ¿verdad? por algunas cosas, pero yo les voy a explicar junto con
junto con un ejemplo que tengo en Excel que se torna, o por lo menos yo he visto que se torna un poco más ilustrativo, más como lo acomodo yo aquí a veces. Ok, vamos a quitar esto acá. Entonces, recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es agrupar datos. Okay, entonces, ¿a qué se refiere eso de agrupar datos, profe? Bueno, yo tengo una lista, una serie de datos, ¿verdad? Como hemos visto y como vimos la vez pasada, para sacar promedio, media, etcétera. Pero cada uno de esos datos representa una medida que se ha hecho, el resultado de una medición que se ha hecho. Normalmente yo los datos los obtengo de manera desordenada. Bueno, aquí este ejemplo yo los estoy colocando de manera ordenada precisamente para entender eso. Entonces, a la hora de obtener las mediciones, yo voy obteniendo mediciones que van desde el 57 hasta el 64, si sigo aquí hasta el último dato. ¿Okay? Pues bueno, yo veo que tengo muchos datos en total. Si me fijo en el recuento que tengo acá seleccionado, dice que tengo 100 datos. Bueno, si yo quisiera graficar esos 100 datos, en un gráfico de columnas va a ser un poco difícil, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a agrupar. Y voy a utilizar un intervalo que me sirva para propiamente ese agrupamiento. En el caso de lo que llamamos nosotros intervalo, se calcula mediante el rango. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a ponerlo por acá. Esto más bien lo voy a correr uno más abajo. Okay. Vamos a poner acá el rango. Okay. ¿Qué es el rango? El rango es la distancia que van a recorrer los números. O sea, yo tengo como dato mínimo el 57. Voy a ponerlo nada más acá a modo de ejemplo. Y como dato mayor el 64. Entonces quiere decir que mis datos van a hacer todo este recorrido. Van a hacer el recorrido desde el 57 hasta el 64. Y obviamente pues todos los números que estén entre esos dos van a conformar el rango. O sea, voy a tener el 58, el 59, el 60, 61, 62, 63 y 64. Entonces todo eso va a ser el rango. A eso es lo que se refiere el rango. Y para calcular el rango precisamente necesito estos dos datos, el dato mayor y el dato menor. Porque lo que yo voy a hacer es al 64, que es el mayor, le resto el 57, que es el menor. Entonces ahí voy a tener lo que es el rango. Perdón que borro esto acá. O sea, mi rango, que son los datos desde el 57 hasta el 64, va a tener un recorrido de 7. ¿Ok? En base a ese rango, yo voy a hacer el agrupamiento de los datos. O sea, los voy a agrupar. Entonces, yo tengo 100 datos. Son 100 datos. Y los voy a agrupar de 2 en 2. Entonces, quiere decir que voy a utilizar un intervalo de 2. Este intervalo se puede calcular, sí, pero aquí yo se los estoy dando o se los estoy diciendo de manera, digámoslo, arbitraria, porque si no tendríamos que hacer algo como esto, ¿verdad? Donde el intervalo lo calculamos mediante una fórmula. Aquí está, perdón. No, Santiago. Te estoy hablando que no. Bueno, está bien. Híjole, se me fue muy... Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ir haciendo agrupamiento. O sea, esto lo podemos hacer en Excel muy fácil. Yo aquí lo voy a explicar de manera mecánica y ahorita lo voy a explicar de manera como Excel me lo podría resumir. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a tener X cantidad de clases. Clases van a ser las columnas que yo voy a tener.
o sea, en el gráfico de histograma voy a tener 4 columnas, algo así. Quiere decir que entonces yo voy a definir cada una de las columnas mediante un grupo. El primer grupo va a ser iniciando desde el primer dato, que es 57, y como tenemos un intervalo de 2, vamos a ir de 2 en 2. Entonces este 57 le vamos a sumar 2. Y ahí tenemos el primer grupo. 57 a 59. Después, para la siguiente clase, que es la siguiente columna, vamos a empezar con el número que terminamos anteriormente. Y igualmente le vamos a sumar 2. 61. Voy a parar un toquecito acá. No, mejor voy a continuar. Ya les voy a terminar de explicar. 61. Y luego aquí a 61 le sumo 2. Y luego aquí 63. Y luego acá a 63 le sumo 2. Y con esta cuarta clase completo el rango completo desde 57 hasta 64. Se me pasó uno, no hay problema. Es mejor que se pase para que abarque todo el rango, pero agrupado. Ven que aquí los agrupé. En la primera clase agrupé desde el 57 hasta el 59. En la segunda agrupé del 59 al 61. En la tercera clase del 61 al 63. Y en la última del 63 al 65. Ahora bien, Hay que un rango de 8, profe, entonces. sí, digamos, de 8 no. Lo que pasa es que el 65 no existe. Yo tengo hasta 64. Lo que pasa es que a la hora de hacer el agrupamiento yo tengo que respetar el intervalo, que es 2. Entonces, alguno podría llegar aquí y poner 64, y está bien. Pero digamos como para respetar ese ancho, digámoslo así. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, si en algún momento algunos de ustedes dijeron, pero el 59 aquí y el 59 aquí, cuando yo tenga ese número, 59, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo aquí? ¿Por qué? Porque luego tengo yo que hacer la frecuencia. La frecuencia es contar cuántos números de la serie de datos que yo tengo acá, cuántos números están entre este grupo, entre el 57 y el 59. Pero como ya vieron, tengo aquí 59 y aquí también. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es reducirle 1, porque si no, no voy a tener de manera donde ubicar. Vean, aquí también con el 61. Entonces aquí lo tengo que reducir a 60 y aquí lo tengo que reducir a 62. Y ahora sí me van a quedar 2, 2, 2, perdón, y 2. Ya de manera menos ambigua. ¿Por qué? Repito, porque cuando yo tenga el 59, pues me voy a encontrar con esa ambigüedad de dónde coloco los números cuando yo cuento 59, porque vea que aquí yo tengo el 59 varias veces. ¿Okay? ¿Dónde lo coloco? Pues haciendo esto ya tengo de manera más certera dónde. Si por ejemplo yo ahora cuento cuántos números están entre el 57 y el 58, perdón, no les dije, este LI y LS es límite inferior y límite superior. El límite inferior de la clase 1, el límite inferior de la clase 2, clase 3 y clase 4, y lo mismo con el superior. Es lo que va a abarcar, es el grupo que voy a tener. Por eso se llaman datos agrupados. Si yo cuento acá cuántos tengo entre el 57 y el 58, pues muy fácil, nada más los cuento. Perdón, aquí están. Voy a ponerles un colorcillo ahí por varas. Acá. Y dice que ahí yo tengo 13. Si yo cuento los datos del 57 al 58, tengo una frecuencia de 13 en este caso. Y lo mismo con los demás. Por eso se llama distribución de frecuencias, porque estoy distribuyendo con la frecuencia que tengo en cada uno de los límites. Acá tengo 59 y 60. Okay, entonces, si yo vengo acá a contar los números que tengo entre esos dos, acá dice que tengo 55.
Vamos a señalarlo ahí con otro color. Ok. Ahora si me voy a contar los datos que tengo entre 61 y 62, o sea, ese otro grupo, pues entonces igual me voy acá a contarlos. Y hasta ahí tengo 30. Vamos a ver con otro color ahí medio feo. Ese. Ok. Ven que yo aquí ya tenía la sumatoria hecha para que me fuera sumando, y yo en total debo tener 100 datos. Bueno, los últimos dos, que son 63 y 64, van a estar aquí en este último agrupamiento, para que ahora sí me completen los 100 datos que yo tengo. Todas las frecuencias que están acá, que son la cantidad de datos, pero por grupos, me tiene que sumar el total de datos con los que yo estoy trabajando. Ahora bien, esta frecuencia, casualmente, esta frecuencia es la que me va a determinar la altura. Es como los gráficos de barras que les expliqué la semana pasada. O sea, yo voy a tener acá una columna que mida 13, otra columna que mida 55, o sea, va a ser un poco más alta, otra columna que mida 30, va a estar como por aquí, y una pequeñita de 2, algo parecido a esto. ¿Okay? Ahora bien, yo sé que cada una de ellas tiene un límite, pero también acá podemos calcular este XM, se refiere a punto medio, el punto medio que está entre el límite inferior y el límite superior, o sea, lo que está a la pura mitad de ellos. ¿Sí? En este caso es muy fácil, ¿verdad? Porque yo sé que lo que está entre 57 y 58 es 57,5. Pero si no, hacemos esta siguiente fórmula, donde encerramos entre paréntesis esta sumatoria, 57 más 58, como les dije, encerrado entre paréntesis, y lo divido entre 2, para saber el punto medio. ¿El punto medio de qué? De la primera clase. Y eso ya les voy a explicar por qué. Y así con lo mismo, ¿verdad? Aquí es porque lo llegué a 65. Vamos a 64 para que todas queden así. 3,5. Ok, vamos a ver. Les voy a dar ahí unos segundos para que me digan si tienen hasta acá alguna duda antes de seguir. Profesor, lo que sacó hoy fue la media. ¿Ah? ¿Perdón? Usted lo que sacó hoy fue la media cuando hizo eso, cuando... No, lo que saqué fue el punto medio. Al punto Sí, es medio, muy sí, sí, sí. parecido a una de las fórmulas que usamos en la media, sí, cuando tenemos Ajá, dos datos por eso le que... decía, ¿sí? Sí, sí. Sí, muy, muy parecidillo. Perdón que me, perdón que me ríe. Bueno, vamos a ver. Esto que tengo acá es la distribución de frecuencias. Por eso es que nos sirve para lo que es el histograma. El histograma no es ni más ni menos que un gráfico, pero un gráfico que me va a representar cómo están distribuidos estos datos, cómo están representados de manera agrupada. ¿Okay? Yo aquí veo que voy a tener 4 columnas porque me salieron 4 clases a la hora de agrupar los datos de 2 en 2. Y repito, fue porque los agrupamos de 2 en 2, pero los pude haber agrupado
de 3 en 3, de 4 en 4, eso ya va a depender de cómo yo quiera representarlos. ¿Okay? Con esa distribución que tengo de 2 en 2, perdón, más bien con ese agrupamiento que tengo de 2 en 2, voy a tener esta frecuencia en cada una de esas clases. ¿Okay? Este punto medio me va a servir, no es necesario, pero me va a servir en determinado caso para identificar las barras. Ya les voy a explicar cómo y por qué. Vamos a ver, voy a utilizar estos datos de las frecuencias precisamente para hacer un gráfico de columnas. Voy a agarrarlo un poquito más para acá, ahí como para que se vea. Esto es un histograma que se escribe con I. Las columnas las voy a estoy perdido, a ver, aquí los voy a unir, ¿okay? Y esta parte ahí está bien. Lo que quiero que vean es esto. Voy a achicar un poquito para ver, que se logre ver tal vez todo aquí junto. Y creo que con una más, ahí está genial. Ok, esto que tengo acá, este gráfico, es el histograma, que necesito hacer primero la distribución de frecuencias para poder determinar el histograma. Y eso que yo hice acá, la distribución de frecuencias, lo hice de manera manual. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquiera lo puede hacer. Yo lo hice acá en Excel, pero igualmente ustedes vieron que lo pueden hacer, nada más pues hacen los cuadritos, hacen los cálculos y ya. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar otra manera, pero es para que Excel básicamente lo haga en 2 chasquidos. Ok, pero bueno, como ven, tengo 4 columnas. La primera columna tiene una altura que va a corresponder a 13, como lo pueden ver acá, la columna 1. La columna 2, que es la más alta, me va a determinar una altura de 55, ahora como pueden ver ahí. Ya luego pues la tercera columna corresponde a 30 y la última chiquitica que ahí se asoma pues va a tener apenas una altura de 2. Ese es el histograma. Ahí yo puedo ver cómo están distribuidos los datos de manera tal como yo los agrupé. ¿Okay? Pero como ustedes ven acá, cada una de las columnas lo que tiene identificado es 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Realmente lo que yo debería tener ahí es o la determinación de los límites o el punto medio. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora sí voy a aclarar un poquitito esto. Como ustedes vieron, donde empieza uno, termina el otro. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que tener 57 y aquí 59. Aquí 61. ¿No? ¿Por qué? Porque este es el límite que hay entre uno y el otro. Entonces, en vez de tener esta identificación de 1, 2, 3, no debería tener eso. Eso es un 6. Qué horrible, ¿ve? Entonces, como esta parte no me permite hacerlo, bueno, haciéndolo así no me va a permitir, yo lo que necesito entonces es cambiar esto y en vez de que tener esa parte ahí, decirle que me lo identifique con los puntos medios. Y ahora vean lo que pasa. Ahora sí, ya yo tengo que la mitad de esta columna es 57,5, la mitad de esta columna es 59,5, la mitad de esa 61,5. ¿Por qué? Porque lo estoy identificando con el punto medio para yo guiarme entre lo que hay entre cada columna y cada columna. Igualmente, como estoy utilizando un intervalo de 2, ven que coincide también con los puntos medios. El intervalo también va a concordar de 2 en 2, igualmente si utilizo puntos medios. Repito, esto de manera manual, por si acaso ustedes pues quieren aplicarlo, haciéndolo ahí dibujitos, el gráfico y calculadora. Pero ahora les voy a explicar cómo hacerlo si ya yo tengo Excel y yo quiero simplificar toda esta distribución de frecuencias acá.
Perdón. Y de la misma manera para hacer el gráfico. Hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna pregunta. En el examen, perdón, me adelanto un poquillo ahí mientras tanto, por si tienen alguna duda. En el examen no los voy a poner a hacer un gráfico, ¿no? Pero sí les voy a preguntar, digamos, les voy a poner una cuestión ahí y ustedes, pues, en base a lo que yo les ponga, ustedes responden, ¿verdad? Las opciones correspondientes. Pero con lo que estamos haciendo acá y con lo que les estoy explicando, digamos que no deberían de tener problema. Igual, tampoco son muchas preguntas. Pero ahorita van a ver con esta otra manera de hacerlo, digamos. Aquí, como ustedes vieron, pues yo tuve que elaborar un cuadro, en base a este cuadro hacer este gráfico, etcétera. Bueno, aquí tengo los datos. Estos son los datos con los que estoy trabajando. Yo lo que hago es que selecciono todos esos datos, ¿okay? Inclusive el título, debe haber un título. Si no hay un título, esto que les voy a explicar no les va a servir. Tienen que tener un título. Vamos ahí, estamos refiriéndolos a centímetros. Y vamos a irnos acá arriba a la pestaña de insertar. Esto, porfa, pónganme atención. Si tienen ahí Excel a mano y todo el asunto, no hay problema. Pónganme aquí atención. Y si por A por B no les quedó claro, ahí luego o me preguntan o ven el video de nuevo. Acá en la pestaña de insertar vamos a encontrar la primera opción, que se llama insertar tabla dinámica. Entonces, seleccionando los datos, como les dije, los 100 datos inclusive el título, entonces vamos a insertar tabla dinámica y yo le voy a decir que me la inserte aquí ya, como ya seleccioné los datos, ese es el rango que va a usar Excel. Va a utilizar este rango de datos de la A1 a la A101. Eso es lo que está diciendo ahí. Y le voy a decir que me lo ubique aquí. Vamos ahí para que poder manejar la tabla dinámica. Lo que me va a hacer es esto, o sea, simplemente me insertó una tabla dinámica, pero como todavía yo no le he especificado qué trabajar, nada más me da esta opción acá. Como ven aquí, como los datos tenían de título CM, pues esto es lo que me está diciendo acá. Usted tiene aquí un grupo de datos que se llama CM. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar estos datos y los vamos a filtrar por filas. Vamos a hacer algo así. Estos datos los seleccionamos y los arrastramos a este campo de acá. Dice filas. Voy a hacer algo como esto. Primero vean lo que va a pasar acá. Lo que pasó aquí fue que me insertó los datos en filas. El 57, el 59, o sea, los datos que yo tengo los va a insertar acá. Si hay algún dato de esos que yo no tenga en esa lista, no lo va a insertar. Por ejemplo, que el 61 no exista, no lo voy a encontrar aquí. O sea, va a ser lo suficientemente inteligente para decir, mire, el 61 no existe, entonces no se lo contemplo. Esto fue lo que hizo. Insertar los datos acá. Entonces, estando los datos acá, ahora yo los voy a agrupar. O sea, voy a hacer esto mismo que yo hice aquí. Esto que yo hice acá en la tabla de distribución de frecuencias, agruparlos con un límite inferior y superior en cada clase. Entonces, lo voy a hacer acá. Lo que hago es que me posiciono sobre cualquier dato y doy clic derecho. Y en clic derecho voy a encontrar una opción que se llama agrupar. Obviamente lo que voy a hacer es agrupar los datos. Clic derecho, agrupar. Y voy a encontrarme con esto, lo cual pues está bien. Dice que voy a empezar voy a empezar con 57, el menor, voy a terminar en 64, el mayor. Hasta le puedo poner más, lo que pasa es que ya ahí no va a tener sentido. Y aquí donde dice por es donde yo voy a establecer el intervalo. ¿Cuál intervalo habíamos establecido? Bueno, de 2 en 2. Entonces aquí es donde yo ahí le digo, ok, agrúpeme los datos
desde el 57 al 64 de 2 en 2. Y vean lo que hizo. Lo que hizo fue exactamente lo que yo hice acá. Pero vean que lo hizo, digamos, ya ahí les estoy explicando, pero uno ya luego mecánicamente lo hace más fluido. ¿Okay? Me los agrupó de 2 en 2, 57, 58, 59, 60. ¿Okay? Y listo, ya los datos agrupados, tal y como yo lo hice acá. Lo que hago es que le digo a la tabla, ok, ya están los datos en filas, están agrupados, ahora cuéntemelos. Lo que hago es que ahora esto mismo que yo hice antes lo selecciono y lo arrastro, pero ahora le digo que me lo arrastre a valores para que me lo cuente. Y aquí pues mecánicamente, automáticamente los va a contar. Exactamente igual a como contamos antes, pero vieron que tuvimos que ir ahí cuente y cuente y cuente y irlo señalando. Aquí lo hizo de manera un poco más fluida, utilizando tabla dinámica. A ustedes les puede pasar esto, que a la hora de que arrastren a valores no les salgan estos valores. Es porque probablemente tienen algo así. Entonces, si les sale algo como esto, no se les paren los pelos, simplemente es porque hay que ajustarlo. Lo que estoy haciendo acá, voy a agrandarle un poquito. Nada más pues le damos clic derecho sobre cualquiera de los valores y acá buscamos resumir valores por, y en vez de que aparezca por suma le decimos que por recuento. Recuento es cantidad o frecuencia. Entonces, nada más que aparezca aquí el recuento. Vieras que es muy común que pase eso. Entonces, como ya yo sé que puede pasar, nada más lo cambiamos acá para que me cuente la frecuencia normal. Si ya yo tengo eso, nada más selecciono aquí y de la misma manera me voy a insertar gráfico de columnas, tal y como hicimos antes con el anterior, y va a hacerme esto. Antes no les expliqué porque preferí llegar hasta acá. Aquí igual le digo que histograma como título. Esto no hace falta, se lo quito. Y aquí, como los histogramas, recuerden que donde termina uno empieza el otro, estas columnas tienen que estar pegaditas. Para que estén pegaditas, pues no sé si lo vieron antes, pero aquí se los explico. Seleccionamos y nos aseguramos de que todas las columnas estén seleccionadas. Con esos puntitos que se habilitan en los vértices, quiere decir que todas están seleccionadas. ¿Por qué? Porque perfectamente yo solo puedo seleccionar una. ¿Cómo? Nada más le vuelvo a dar clic sobre una y ahí solamente tengo seleccionada esta. Le doy clic afuera y si le doy clic a alguna de primera, en primera intención se me seleccionan todas. Teniendo esa selección, voy aquí con clic derecho, le doy clic derecho y escojo la última opción que es formatear los datos, y cuando me aparezca acá esto en ancho le digo que 1 y doy clic afuera para que se habilite, y lo que me va a hacer es que el ancho me lo va a dejar así pegadito. Vamos a dejar como una rayita, y ven que aquí la identificación de la columna 1, 2, 3 y 4 está dada por el intervalo. O sea, me está diciendo que esta columna empieza en 57 y termina en 58. La segunda columna empieza en 59 y termina en 60. A diferencia del anterior, que no podía hacer eso, porque no me estaba dando un rango, tuve que hacerlo por puntos medios. Pero aquí sí ya lo puedo hacer diciéndole el rango, el límite inferior y superior de cada una de las clases. Pero ven que es el mismo gráfico. La identificación básicamente debería ser muy similar. Ven que aquí entre 57 y 60, ¿qué es lo que tengo? Bueno, 57,5. Son dos maneras de hacerlo, pero ¿cuál es más conveniente? Bueno, si tienen Excel, deberían pues usar la que les expliqué de último, la de tabla dinámica. ¿Alguna pregunta, niños y niñas, jóvenes?
jóvenes y jóvenes, decía este Maduro. Yo Todo bien. estaba viendo unos videos, ese mae todo le pone como género. Pero no es que lo mandaron a palmar a ese viejo. Lo- a donde lo yo no sé dónde lo han mandado. Porque yo, verás que no he vuelto a ver noticias de este hombre, hace que como un par de semanas. La cosa está fea, pero es que ya aburre que siempre sea lo mismo y nunca pase nada extraordinario. Más bien, que no pase nada de lo que debería pasar. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que los que más sufren son los venezolanos que viven ahí. Porque los que no viven ahí no tienen que preocuparse. En fin, es un tema, no sé, a veces como que no aburre, pero lo que cansa es que no cambia. Lo mismo en Ucrania, lo mismo en Israel. Entonces uno, no sé, en fin. Yo no sé qué tanto le gusta a ustedes la política, pero a mí sí me gusta mucho, ¿verdad? La geopolítica, el comercio exterior y todo eso. Entonces, pues, cuestiones que ahí uno se da cuenta, pero en algún momento cuando las cosas no cambian, pues uno más bien hasta se extraña cuando sí es así. Porque ha pasado algo, perdón, don Luis, que dice que lo mandaron a Palmares. Ahí andaban que en redes sociales de que supuestamente habían contratado un ejército privado un chaval tiene mucha Ah, plata sí, sí, yo y también escuché algo de eso, unos mercenarios, ¿verdad? Sí, 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 yo lo algo así. escuché. Entonces, y que el hombre estaba que, bueno, estaba cagado de miedo. Ah, pues esa gente como nunca les pasa nada, podrán tener miedo, pero es tanta gente la que tendría que caer. Es que no es solo él, es que la gente cree que es que con solamente él ya todo se resuelve. No es así de fácil. Como les digo, en fin. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo vieron? Ahí en el material que está en la presentación está la misma explicación, pero esto que les expliqué acá fue como tal vez un poco más interactivo con la parte de Excel, cómo llegar al gráfico, que es básicamente la finalidad de lo que es el tema de histograma. O sea, uno hace la distribución de frecuencias agrupando los datos, pero la idea es tener la tabla para poder hacer el gráfico de histograma, que como repito, es un gráfico de columnas, pero las columnas están, digamos, pegaditas. Como ustedes vieron, donde termina uno, prácticamente inicia el otro. No, mi parte ponerle a Excel nada más. Sí, sí, no, va bien, o sea, va bien ahí usted, lo está entendiendo. O sea, como les digo, la idea es que se, se les desempolve un poco y empiezan a tener un poquito de lógica, ¿verdad? La matemática ayuda mucho a eso, ayuda mucho a la lógica, a otras cosas que vamos a ver más adelante en metrología, en inventarios, principalmente, ¿verdad? Así que no crean que es con el fin de molestarlos o joderles la vida. Bueno, sí, en parte sí un poquito, pero no tanto. Hoy ha estado, pero no sé dónde ustedes viven, pero por lo menos acá, en Alajuela, casi que todo el día ha llovido. Frío, o sea, y yo no soy friolento, yo para que me ponga abrigo es muy extraño. Y hoy yo creo que es la primera vez en todo el año que uso abrigo. Y que no me imagino, qué sé yo, tal vez allá por donde Nancy, en Cartago, o no sé si alguien de aquí es de Coronado, que también esos lugares son bien... Cartago está terrible. Ah, sí, no, por eso me imagino. De ahí, profe, Upala es caliente y aquí ha pasado lloviendo todo el día, ha estado súper frío. Vos sos de Upala, juepucha. Yo soy de Upala Sí, sí, sí. y ha pasado lloviendo todo el día, ha estado frío también. Exacto, sí, entonces por eso no me extraña, ¿eh? Entonces quiere decir que no soy, pensé, igual siento que me voy a enfermar, pero es que ya hace días de igual, los chiquillos van al colegio y pues ellos van enfermos y lo enferman a uno. Pero ¿qué podemos hacer? Estas lluvias, la gente enferma, eso es digamos, lo malo. Bueno, por lo menos ahí vamos para adelante. Y no, pues ojalá que les haya quedado bastante claro. La idea es pues que puedan aplicarlo. Como les dije, el examen está, digámoslo así,
regalado, ¿verdad? En temas de que lo que expliqué, no es que tienen que hacer, en el examen pues está lo normal, ¿verdad? Lo que yo se les había dicho desde la primera clase, preguntas de respuesta simple, ¿verdad? Selección única, una que otra por ahí falso y verdadero, o asocie, que también aplico mucho, pero no hay así como algo que tengan que hacer de desarrollo o algo por el estilo. Sí va a haber algo parecido, pero en el módulo de metrología, que es el módulo 5, pero hasta la última clase, donde sí tienen que hacer ahí unas cuestioncillas, pero yo les doy el material, el material no, les doy el ejemplo desde antes para que lo resuelvan, para que luego les pueda servir para respuestas de examen. Ahí me estoy adelantando un poco, pero ahí luego lo van a ver y se van a acordar cuando lo hagan. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto. Si necesitan algo adicional, pues igual, saben que me quedo por acá. Creo que no, con ustedes no tenía nada más, no tenía nadie, alguna cuestión con ninguno de ustedes, ¿verdad? Creo que vamos súper bien. ¿No? Yo creo que es con el grupo de los miércoles, entonces. Y no, desearles feliz inicio de semana. Y pues que se entretengan ahí con el examen. Bueno, profe, buenas noches entonces. Buenas noches, chicas. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias por asistir.